hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos por este medio una vez más. Reciban un fuerte abrazo de parte de toda mi familia. Y en esta noche, hermanos, vamos a hablar acerca de la aflicción, lo que muchos de nosotros hemos vivido, algunos están viviendo y otros pues posiblemente lo vivirán, porque creo que nadie está exento de esto. Primeramente, hermanos, vamos a orar para que Dios hable y nos sea yo. Amantísimo Dios, Padre Dios del cielo, en esta hora, Señor Jesús, te estoy suplicando, Padre, que tú seas conmigo, que seas con los hermanos que se van a conectar, que tú apresures, mi Dios, esa opción de poder conectarse, Señor, para escuchar tu palabra una vez más, mi Dios. Yo te suplico, Padre, en esta hora que tú pongas corazones receptivos, Padre, y mentes hacedoras, Señor, porque en ocasiones escuchamos mucho tu palabra, Señor, pero no la ejercemos, Padre, y en esta hora yo te suplico por todos esos hermanos que ejercerán, Señor, su profesión y el que seamos cristianos, Padre. Tu palabra dice que debemos de ser obedientes, que tú tienes misericordia y que tienes gracia para nosotros, mi Dios. Te damos muchas gracias por este día. Te suplico que seas tú con cada uno de los hermanos que se conectarán en este momento, que tú les bendigas en grande manera, que abra sus corazones y que abra su mente, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque sabemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Bendito eres, Padre. Amén. Bueno, hermanos, voy en este momento, como les comentaba, voy a hablar sobre la aflicción, una situación en la que hoy en día pues está en pleno apogeo. Gracias a Dios, al parecer estamos saliendo de toda esta pandemia que se está viviendo desde hace ya pues más de un año, y yo creo que todos hemos pasado por esta situación, por aflicción, por cualquier situación de cualquier índole. No es de extrañarse que enfrentemos tantas aflicciones de toda clase, algunas provocadas por consecuencias de nuestros errores y pecados, y otras ocasionadas, bueno, por el mundo y sobre todo por nuestro enemigo, que es Satanás, el cual goza y se empeña por afligirnos. Él, con el propósito de desanimarnos en muchas ocasiones, no podemos negarlo, si nos desanimamos, nos atribulamos, y bueno, de alguna manera él lo que quiere es debilitar nuestra fe, de alguna forma también el que en lugar de que avancemos, hagamos pasos hacia atrás. Muchas veces nos convertimos en cangrejos. Ustedes se han dado cuenta que los cangrejitos pues no caminan de frente, sino que caminan hacia atrás, y a veces así nos convertimos cuando tenemos aflicciones. Yo creo que la mayoría, si no es que todos, la mayoría de los hermanos, sí, cuando tenemos problemas, cuando tenemos aflicciones, sí, pues resulta que son poco, pues, ¿cómo podemos llamarle? Somos más susceptibles a cualquier situación que vivimos en toda la vida, el transcurso de la vida y de los días. Y ese es el propósito de nuestro enemigo, el querer debilitarnos, desanimarnos, el que vivamos afligidos por los problemas que nos atribuyen, que vivimos todos los días, por muy pequeño que sea. Entonces, de alguna manera nuestra fe se debilita en ocasiones. Sin embargo, aunque todo parece un efecto negativo, Dios las usa para formar nuestro carácter y hacer más firme nuestro caminar. Porque bien es cierto que cuando tenemos aflicción, cuando tenemos problemas, nos acercamos más al Señor, nos arrodillamos más veces, oramos más veces, precisamente por la situación que está uno viviendo en el momento. Entonces, el Señor Jesucristo deja bien marcada una verdad, la cual es a través de los siglos,
a todos nos ha tocado vivir una situación así. Entonces, en esta ocasión, pues bueno, el título de alguna manera, como les comentaba, es aflicción igual a 3 soluciones que se pueden ver precisamente en ese proceso, en el proceso de la aflicción, de la preocupación, del problema que vivimos. Y voy a leerles en el Salmo 13, 5 y 6, dice: Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y como les comentaba, los problemas a diario se viven diferente. Muchos son efímeros, son muy rápidos, otros son una situación más larga, pero creo que todos hemos vivido en esa situación. Pero el Señor siempre está con nosotros, siempre nos ayuda, y eso todos lo sabemos, pero a veces la aflicción o la preocupación, los problemas, nos hacen que cegarnos. El hecho de estar sumergidos en el problema no nos permite ver lo que Dios hace precisamente con el problema que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, en Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es una de las promesas que Dios nos da para cuando estamos en problemas, pues a lo mejor no grandes, pero pueden ser desde un problema muy, muy pequeño, tal vez insignificante para otras personas, pero para nosotros es muy grande. Hasta los más graves, una enfermedad que es, por ejemplo, un cáncer, o una enfermedad que, por ejemplo, ahora el COVID, que si nos hospitalizan, ya con eso podemos pensar que podemos morir, y que para la familia es muy difícil vivirla. Lo hemos estado viendo, algunos lo hemos vivido, que ha terminado en una muerte, otros que gracias a Dios ha terminado en que Dios hace el milagro y regresan a casa bien. Hay de todo, hermanos. Entonces, yo creo que lo más importante aquí es que tengamos muy presente el que dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero debemos de confiar porque Él dice: yo he vencido al mundo. Entonces, es muy difícil en ocasiones también confiar cuando estamos en el problema. Y bueno, mis respetos para los hermanos que no viven esa situación, pero creo que no todos tenemos el mismo nivel de fe. Unos, su fe es muy grande, otras vivimos una fe más pequeña, otras no tienen fe. Entonces, todo eso se vive, todo eso lo manejamos cuando tenemos un problema, y todo eso de alguna manera se califica en el momento en que estamos viviendo. Si tenemos fe, si confiamos, si estamos seguros que el Señor está con nosotros. En ocasiones sentimos que Dios no nos escucha, que Dios no está con nosotros, porque no hemos de alguna manera estado rectos o firmes delante del Señor. Es cierto que hoy en día, con esta situación de confinamiento, muchos están, se hace costumbre el no orar, el no acercarnos más al Señor, el no conectarnos, el no predicar, no sé, todo. Se ha visto, estaba yo leyendo unas noticias cristianas, y se ha visto que ha bajado eso, que se está enfriando la comunidad cristiana. Los cristianos en ocasiones nos estamos enfriando por la misma situación que ahora ya es virtual. Y bueno, pues como no nos ven, si de alguna manera personalmente, pues no estamos de alguna manera preocupados, y estamos dejando de hacer lo que deberíamos de realizar, de conectarnos, de orar, de ayunar, de predicar, todo lo que se hacía antes de este confinamiento. Al principio era mucho los que se conectaban, era mucha la oración, pero se fue enfriando. Es como
como cuando pasan los problemas y que se van solucionando, nos vamos así como que diciendo, bueno, pues ya se solucionó, ya no hay problema, ya no tengo esa carga, ¿no? De que no se solucionan las cosas. Y vamos dejando, y vamos dejando, y vamos dejando, dejamos de leer, dejamos de predicar, dejamos de congregarnos, aunque sea virtual, dejamos de ayunar, todo, hermanos. Y yo creo que muchos, en algún momento de todo este confinamiento lo hemos vivido. O nos desanimamos simplemente, porque sí, porque pues en ocasiones nos sentimos solos, a veces nosotros los seres humanos somos gregarios, entonces tenemos que vivir y convivir con más personas, pero en esta situación hay muchos hermanos que están solos, ahora nada más vivimos con la familia, entonces necesitamos ese saludo, ese platicar, ese ánimo que los hermanos nos dan. Cuando estábamos en la iglesia platicábamos nuestros problemas con nuestras hermanas y siempre oíamos, ánimo hermana, no se preocupe, vamos a orar, voy a orar por usted, o pase al altar, vamos a orar. Todo eso es lo que nos hace falta, hermanos. Entonces, no debemos de dejar el que se enfríe nuestro corazón, que se enfríen nuestras fuerzas, porque si así con el Señor en nuestras vidas resulta complicado, resulta difícil, imagínese usted si no hacemos lo que deberíamos de hacer, el orar, el ayunar, el hablar de Dios, el hablar del plan de salvación. Entonces, debemos de estar confiados en que el Señor venció al mundo, que sí vamos a tener problemas, porque Él no prometió no tener problemas, sí los vamos a vivir, sí los vamos a pasar, pero debemos de tener la confianza de que Él está con nosotros porque Él así lo prometió. La palabra de Dios dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo y debemos de creerlo así. Entonces, dice también que vamos a tener en Él la paz. Y es cierto, hermanos, cuando oramos y que tenemos el problema, que no sabemos qué hacer, cuando oramos, descansamos y tenemos una paz que no se puede explicar, que muchas personas, por ejemplo, ahora los hermanos que han fallecido, su familia tienen esa paz y que la gente no entiende, porque dice, ¿cómo es posible que acaba de morir su familiar y esa paz? Y ellos así como que casi dicen como tan felices como si no hubiese sucedido nada, pero no es eso, hermanos, es que Dios manda una paz que dice que el mundo no da. Es una paz incomprensible para la gente del mundo. En el Salmo 34:19 dice también que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y es cierto, hermanos, cuántos problemas hemos vivido durante todo este tiempo y Dios nos libra. ¿De qué manera? Ni siquiera nos damos cuenta. Dios nos libra de todas las aflicciones o todos los problemas que tenemos. La única condición que siempre se ha dicho, hermanos, es que estemos cerca del Señor y que el Señor sea único y suficiente Salvador en nuestro corazón. Si ese requisito no se cumple, entonces no puede usted gozar de estos beneficios que la palabra de Dios dice. Si usted no es salvo, usted no puede obtener estos beneficios. Solo son para los que llenan el perfil de lo que dice la Biblia, para los hijos de Dios. Si usted quiere aplicar para ser hijo de Dios, el perfil es que usted acepte al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Si no lo ha hecho usted así, los problemas van a ser más grandes y no hay quien le pueda ayudar. Esa es la situación. Es la diferencia entre ser hijo de Dios y no serlo. Entonces, es claro que nadie disfruta de las aflicciones, por supuesto, pero la realidad es que las enfrentamos día a día y es necesario aprender como lo hizo el salmista David, que pasó por muchas de ellas, muchas aflicciones. Antes de hablar de estas 3 soluciones de la predicación, que bueno, yo así le puse, 3 soluciones para la aflicción, les voy a explicar el significado de aflicción.
yo creo que todos lo sabemos, o lo deducimos, pero en la palabra del vocablo hebreo, la palabra aflicción es Sara. Significa aflicción, angustia, aprietos, y el diccionario secular, o sea, cualquier diccionario, la define como causar molestia o sufrimiento físico, causar tristeza o angustia moral. Es cierto que cuando tenemos un problema nos provoca, pues a veces tristeza, porque si son, por ejemplo, como decía nuestro pastor en su predicación, que cuando sus hijitos estaban enfermos, es cierto que para nosotros es tristeza, porque él mismo lo dijo y estoy de acuerdo en que el dolor más grande es cuando nuestros hijos se enferman o fallece un hijo. No lo he vivido, pero he visto personas que fallecen sus hijos y creo que puede ser lo más difícil que se puede pasar. Sobre todo las mamás, creo que no menosprecio a los papás, pero ahora el Día de las Madres veíamos a las hermanas cómo hablaban de sus hijos, cómo les dolían unos porque no estaban en el camino del Señor y como otras, gracias a Dios, pues bueno, tenemos esa oportunidad o esa bendición de tener hijos que a veces están afuera, a veces están adentro, sobre todo cuando son adolescentes. Es una etapa muy difícil, hermanos. Yo creo que muchos de los que tienen adolescentes o de los que ya tienen hijos que pasaron por la adolescencia, es muy difícil controlarlos de alguna manera a los chicos, porque pues sobre todo en la iglesia, porque por más de que uno quiere que uno esté ahí, que ellos estén ahí, que se acerquen, que participen, que oren, que le pidan a Dios, que la vida que están llevando, los problemas que están llevando, pues se los pongan en las manos de Dios. Es difícil porque a veces ellos mismos quisieran que todo se solucionara. Y bien es cierto que no todo lo que pedimos se soluciona, porque así es la voluntad de Dios, pero ellos no lo ven así. Ellos quisieran todo y como no se soluciona, pues dicen, no, pues Dios no contesta. No, es que no es que no conteste, lo que pasa que es por tu bien el que se pueda resolver a la voluntad como tú quieres, o es por tu bien, porque Dios sabe lo que a futuro puede venir. Si Él te lo da, puede ser que sea malo para ti y después tú te vas a arrepentir, pero tú así lo querías. Entonces, siempre, por ejemplo, yo a mis hijas les digo, Dios tiene planes para nuestro bien y no para nuestro mal, aunque a veces no lo entendamos, aunque a veces no nos dé el Señor lo que queremos. Lo que sí sabemos es que Él ya ve el futuro, ya sabe qué va a pasar en el futuro y no es lo que queremos, lo que nos da, es lo que Él cree que nosotros necesitamos. Él sabe que necesitamos. Entonces, no todo se soluciona a nuestro favor, eso es cierto. Y la palabra de Dios no dice mentiras, dice que vamos a tener aflicción. Él no dice toda la vida van a pasar miel sobre hojuelas, no. Vamos a pasar problemas, pero esos problemas nos ayudan a caminar más recto, a acercarnos más al Señor, a darnos cuenta que el Señor trabaja de diferente manera en cualquiera de nuestras situaciones. Entonces, son cosas que sí, es una tristeza, pero a veces es momentánea, a veces es largo el caminar de la tristeza, a veces es corto, pero la palabra de Dios dice que también nos produce paciencia. Y es cierto, hermanos, nosotros debemos de tener paciencia cuando tenemos problemas y decimos, bueno, pues no está en nuestras manos, no lo podemos resolver nosotros, así que no hay de otra. Tenemos que dejárselas al Señor, en sus manos. Señor, te entrego mi problema, aquí está. Y el Señor sabe qué hacer, porque muchas veces nosotros lo tenemos como atesorado de decir, no, yo lo quiero, yo lo voy a resolver. Y no podemos, hermanos, es cierto que no podemos. Entonces, lo más bueno que podría decirse es entregárselo al Señor, nuestro problema de cualquier índole, sea financiero, sea problemas con los hijos, sea en el trabajo, no sé, cualquier situación. Creo que lo ideal es entregárselo al Señor y que el Señor haga lo que tenga que hacer. Entonces,
son situaciones de angustia, de aprietos, de tristeza, como les comentaba, y son momentos difíciles. Pero debemos de entregarles, como les digo, al Señor nuestro problema para que Él se gloríe de nosotros al saber enfrentarlos nosotros con optimismo. Es difícil, sí, hermanos, yo sé que sí, es difícil porque yo he vivido, hemos vivido diferentes situaciones y es difícil vivir con un optimismo, pero así lo quiere el Señor. Entonces, la primera solución, hermanos, de la cual yo voy a hablar se llama la misericordia de Dios, nuestra confianza. Y lo que les leí en el Salmo 13:5, que dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Bueno, es aquí en el 5, 6, o sea, el Salmo 13, 5 y 6, están las tres soluciones en una aflicción. La primera, la misericordia de Dios, nuestra confianza. David alude en la misericordia de Dios, que había confiado cuando sus enemigos se enaltecían sobre él y aun cuando sentía que Dios le había olvidado y que escondía su rostro de él. Muchas veces nos sentimos así, hermanos. A veces creemos que Dios no nos escucha. Es importantísimo saber en dónde, en qué está fundada nuestra confianza, nuestra fe. En fundamentos perecederos, o sea, que se van, efímeros, que se van, como lo son el dinero, la educación, el trabajo, algún amigo que se dice ser nuestro amigo, pero cuando tenemos el problema, pues nos abandona. Esos no son amigos. Y bueno, hermanos, es obvio que en este mundo, pues muchas cosas nos limitan a poner nuestra confianza en ellas, como el dinero, el trabajo, pero ninguna de ellas es eterna. Todo se acaba, hermanos, todo lo que hay aquí en el mundo, todo se acaba. Solamente la misericordia de Dios es eterna. Y creo que la hemos estado viviendo todos los días, desde que lo conocemos, hemos estado viviendo la misericordia de Dios, todos los días. Y yo así lo creo, hermanos. En el Salmo 103:17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Fíjese bien lo que dice aquí. Dice que es la misericordia sobre los que le temen. O sea, los que de alguna manera estamos obedeciendo y estamos respetándolo. El temerle no es que uno le tenga miedo, hermano. Muchas veces lo entendemos de esa manera. No es que uno le tenga miedo. Es un respeto que Él se merece por la misericordia que nos tiene para nosotros. Entonces, no hay mayor base que la misericordia de Dios. Él es fiel a lo que promete y nos ha manifestado su gracia a pesar de nuestra indignidad, a pesar de cómo somos, hermanos. Él ha manifestado su misericordia y su gracia. A pesar de que somos malos de alguna manera, por cualquier situación, nos sale la maldad en ocasiones. Y la defección de tenernos como seres falibles. Así somos, hermanos. Entonces, cuando confiamos en la misericordia de Dios, nos hacemos dependientes totalmente de Él y es lo que cuesta trabajo, hermanos. Debemos de depender totalmente de Él y todos nuestros recursos, ya sean habilidades, conocimientos, depositarlos siempre, hermanos, con humildad en las manos de Dios. Porque otra de las cosas es que, bueno, tenemos conocimientos y habilidades y se nos sube el ego. Así Dios no trabaja, hermanos. Debemos de ser humildes, de depositar con humildad nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros conocimientos y ponérselo todo en sus manos. Y Dios nos da la victoria sobre toda la aflicción. Pero debemos de ser humildes, debemos de pedirle con el corazón contrito y humillado al Señor sobre nuestros problemas para que Él pueda resolverlos, si es que así Él lo desea, por supuesto. En el Salmo 89:28 dice,
para siempre le conservaré mi misericordia, mi pacto será firme con él. Ay, hermanos, cuando leí este texto, me quedé impactada porque dice para siempre le conservaré mi misericordia, mi pacto será firme con él. Esta es una promesa muy, muy grande, hermanos, pero ya les dije, hay que llenar los requisitos, hay que llenar el perfil que Dios está pidiendo para que esta promesa se haga real en nuestras vidas. Salmo 89, 28, recuérdelo, léalo detenidamente, donde está prometiendo que va a conservar su misericordia y su pacto va a ser firme con nosotros. Esa es la número 1. Esa es la de la misericordia que va a conservar para nosotros. La segunda solución, hermanos, es la salvación, alegría del corazón. A veces buscamos motivos para estar gozosos, más aún cuando tenemos aflicción o nos encontramos en problemas, en enfermedad, aprietos financieros. Por más de que buscamos estar alegres, estar felices, resulta complicado, pero no difícil, hermanos, no imposible tampoco. Entonces, yo personalmente cuando tengo alguna situación, sí se levanta uno así como diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer, no? Ante el problema que tengo. Y lo que hago es que pues pongo el celular y busco himnos, pero himnos como relajantes, así como cuando aparecen para levantarnos en la mañana, el inicio del día, y escucharlo instrumental, ya sea, no sé, tal vez en piano, violín, saxofón, no sé, como a usted le guste, hermano, pero orando y con esa música, el Señor nos restaura, me alienta a seguir, a tener esa confianza que muchas veces no es fácil, y a ponernos en las manos del Señor ese día y decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi problema, ni siquiera tengo que decírtelo, pero tú sabes que yo estoy pasando por esta situación y en tus manos te lo dejo. No sé qué va a pasar. No podemos resolverlos, hermano. En ocasiones somos, perdón por la palabra, pero somos necios en querer resolverlos nosotros. Y no es posible, hermanos. No es posible. Es dejarle depender de Dios y dejarle todos los problemas a nuestro Señor Jesucristo y que Él haga con Él lo que Él crea conveniente para nosotros. Entonces, en esto, por ejemplo, David encontró un solo motivo en medio de la aflicción, que mantenía su corazón alegre, y era la salvación. No hay otra cosa más valiosa, hermanos, que la salvación, y más placentera que la salvación, que Dios nos ha dado. Por eso les comentaba que para llenar ese perfil es la salvación que Dios nos da, que es gratuita, y que solo depende de nosotros si queremos tomarla o no. Y bueno, pues hay esta palabra que es hermosa sobre salvación, que encierra la libertad, salud, rescate y poder. Debe de ser motivo de alegría para todos nosotros, no nada más para así como lo hizo David, sino también para nosotros. Su experiencia nos sirve a nosotros para tomarla y vivir la nuestra. En Isaías 25, 9, hermanos, dice, y se dirán aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Este texto, hermanos, es como toda la Biblia, pero hay textos que nos marcan, hermanos. Hay textos que se nos quedan y que muchas veces decimos, no lo había leído o no lo había entendido, porque a lo mejor lo leemos, pero no lo entendemos, como cuando tenemos problemas. Creo que somos más susceptibles a entender la palabra de Dios, a ver qué es lo que Dios quiere decirnos, qué es lo que Dios quiere que vivamos, que le digamos, que hagamos. Entonces, dice que es nuestro Dios, que le hemos esperado, porque cuando estamos en problemas estamos esperando
y que nos salva. Y debemos de gozarnos, hermanos, de celebrar esa salvación que tenemos en estos tiempos que es tan difícil y que estamos viendo que es tan difícil mantenerla, hermanos, sobre todo ahora con tantos conflictos que hay en el mundo y que, pues por cierto, hay que orar, que siempre en nuestras oraciones esté Israel, hermanos, porque ustedes saben cómo está ahorita la situación y debemos de orar por ellos, porque Dios los mantenga sanos y salvos y para que ese conflicto, pues Dios haga lo que tiene que hacer en ese país. Es su pueblo y nosotros no podemos decir nada en contra de ellos. Al contrario, deseamos de todo corazón que Dios los bendiga y que Dios los ayude a salir de todo el conflicto. Y bueno, es una salvación pues que aparte ni siquiera nosotros la merecíamos, hermanos. Es una salvación que estaba destinada precisamente para su pueblo. Nosotros fuimos adoptados y se nos ofreció esa salvación. Así que ni siquiera la merecíamos y todavía si no la queremos, pues estamos peor, hermanos. Debemos de cuidar esa salvación, de alegrarnos en esa salvación y celebrar esa salvación a pesar de los problemas que se vivan día a día. Hoy el mundo ha provisto de muchos medios por los cuales pues adquirir alegría, pero una alegría que pues hoy en día, por ejemplo, los jóvenes quieren andar en fiestas, quieren andar en la calle, tomando, a lo mejor con los amigos que luego no son muy buenos. Es una manera, de alguna manera, de que ellos adquieren, creen adquirir una alegría. Igual nosotros a lo mejor decimos, bueno, si tuviera yo dinero, si tuviera yo una casa, si yo tuviera un coche, creemos que esa es la alegría. ¿Es necesario? Sí, son cosas necesarias, hermanos, pero no es la alegría de nuestra vida. Esa no debe de ser la alegría de nuestra vida. La alegría de nuestra vida es que tenemos una salvación, porque en este confinamiento nos hemos dado cuenta que la vida es muy efímera, hermanos. La vida en cualquier instante se puede ir. Entonces, ¿de qué le sirvió el dinero? ¿De qué le sirvieron tantos amigos? ¿De qué le sirvió, no sé, tener una casa grande? ¿De qué le sirvió tener, no sé, a lo mejor personas que le apoyen en la casa? O viajes, o no sé, hasta gente que se siente con mucho ego porque tienen una profesión. ¿De qué sirve si en un momento dado fallece esa persona o fallecemos? ¿De qué nos va a servir? De nada, hermanos, de nada. Sin embargo, la salvación que Dios nos está proporcionando y que si nosotros así lo queremos, es eterna. Dice que la misericordia de Jehová es eterna y la salvación también. Si la cuidamos, es eterna, hermanos. Y creo que ya no debemos de estar fluctuando en que hoy sí, mañana no, hoy estoy bien con el Señor, mañana no, porque no sabemos en qué momento el Señor venga, no sabemos en qué momento sea otra vez el que regrese el Señor, el arrebatamiento. Hay tantas cosas que se están cumpliendo y que si lo negamos es porque no queremos verlo, hermano. Que faltan muchas cosas, no lo sabemos. No lo sabemos. Que el Señor va a venir tal día, no lo sabemos tampoco. Lo que sí sabemos y lo que yo sí sé, hermanos, es que debemos de cuidar nuestra salvación. Eso es importantísimo, porque a lo mejor ni siquiera alcanzamos a llegar cuando el Señor venga en el arrebatamiento. A lo mejor morimos antes. Tal vez morimos contagiados por esta enfermedad, aunque ya estén bajando las hospitalizaciones o los muertos. Eso no quiere decir que nosotros estamos exentos y que, como dicen los chicos, ya la libramos. No, hermanos. Recuerde que la vida es muy, 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 muy fácil que pase. Y a veces por estar preocupados por cosas que no podemos controlar, no vivimos las cosas alegres que tenemos hoy, en este día, en estas horas. No las disfrutamos, hermanos, por estar preocupadas por el futuro, por saber qué vamos a hacer, porque ahora que regresemos a la iglesia, ¿qué vamos a hacer?
Creo que eso lo debemos de tener definido desde que empezó la pandemia. ¿Qué vamos a hacer cuando regresemos a la iglesia? Creo que cada quien debe de tenerlo definido, hermanos. Pero lo más importante es guardar nuestra salvación de cada uno de ustedes, de cada uno de nuestra familia, orar por nuestra familia que no ha sido salva, porque la vida es corta y no sabemos en qué momento Dios nos llame. Hay muchas cosas que el mundo nos promete que nos van a satisfacer, pero son cosas que no duran, que no satisfacen en el momento, pero no satisfacen el alma como el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios para nosotros, la salvación de la que estamos hablando. Por eso David pidió a Dios, vuelve el gozo de mi salvación cuando él había pecado, hermanos. Entonces, así nuestra alegría de la salvación, debemos de pedirle al Señor que vuelva el gozo de nuestra salvación, porque le platicaba yo a mis hijas y le decía, a veces me siento preocupada y triste porque yo creo que muchos de los que asistían a la iglesia se ha estado enfriando todo esto, hermanos. No lo sé, ojalá yo me equivoque y pido a Dios que me equivoque. Pero debemos orar por todos nuestros hermanos que no hemos tenido contacto con ellos, porque no sabemos qué está sucediendo en sus vidas, no sabemos dónde viven, no podemos visitarlos, y el único medio que es el WhatsApp o el grupo de la iglesia, pues no se sabe nada de ellos. Entonces hay que orar por todos los hermanos que no sabemos qué está sucediendo, qué pasó, si se enfriaron, si ya no quieren nada con la iglesia, o si a lo mejor están enfermos y ni siquiera sabemos. Hay muchas cosas, hermanos, y debemos de confiar en el Señor que como a un principio de esta pandemia, que Dios llene la iglesia, que sea mucha gente nueva y que los que ya estábamos ahí sirvamos para hablarles de la palabra de Dios, explicarles más cosas, porque está mucha gente sedienta de Dios, pero también es cierto que los que estábamos adentro, muchos se han retirado también, por cualquier situación, por cualquier problema. Y creo que ese no es el punto. Hoy en día ya no es el punto. Hoy en día es cuidar nuestra salvación y saber qué hacer aunque tengamos problemas, hermanos. Debemos de dejar que la salvación de Dios sea presente en cada momento, y si nuestra alegría es la salvación de Dios, hermanos, no habrá aflicción que pueda dejarnos tristes o derrotados, sino al contrario, que nos sirva para seguir adelante, para estar más firmes cada día, para que Dios produzca paciencia en nuestra vida. Entonces, pues esta, hermanos, fue la segunda solución, el que debemos de gozarnos, alegrarnos en nuestra salvación. La número 3, hermanos, y la última, la solución en la aflicción, es cantando porque nos ha hecho bien. La Biblia nos narra un ejemplo de dos siervos de Dios en Hechos 16. En Hechos 16, y dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Adivinando, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos.
Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La Biblia, hermanos, habla de que a pesar de la golpiza que les habían dado, de que sus pies puestos en el cepo no incurrieron en reclamo alguno, no dijeron nada, ni lamentos, sino que estando en la cárcel, oraban y cantaban himnos al Señor. A pesar de todo lo que les habían hecho, ellos todavía alababan al Señor. Entonces, a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué era lo que cantaba Pablo y Silas? Y bueno, yo creo que les vinieron a la mente todas las cosas buenas que Dios había hecho en ellos. Y ese agradecimiento pues estalló en cánticos, lo que les comentaba. Muchas veces estamos en problemas que a lo mejor no como Pablo y Silas, pero sí en problemas, en aflicciones que sí nos provocan de alguna manera tristeza por la situación que vivimos. Pero al poner himnos, al poner himnos o predicaciones, es cierto que Dios nos levanta, hermanos. Es comprobado que Dios nos levanta en ese momento si escuchamos himnos, si le alabamos en ese momento, o si escuchamos predicaciones que a lo mejor de alguna manera Dios nos habla por medio de esa predicación. Dios nos levanta en ese momento y levanta nuestro ánimo sin saber y ni nos damos cuenta, luego decimos, bueno, ya estoy cantando. Entonces, eso es lo que Dios quiere para todos nosotros, y que no olvidemos todo lo que Dios ha hecho, esas cosas buenas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Debemos de vivir agradecidos, estallando, no sé, con cánticos espontáneos. A lo mejor se nos viene a la mente cualquier cántico que hacíamos en la iglesia o que brota de lo más profundo del corazón. A veces hasta lloramos cuando estamos oyendo una predicación en el celular, hermanos. No sé si les ha pasado, pero tal parece que Dios nos habla en ese momento. Y es cierto, no importa, ni sabemos a veces quién está predicando o no lo conocemos, pero Dios habla en nuestro corazón en ese momento y nos hace llorar porque decimos, es cierto, Dios está con nosotros, no nos deja. Y a través de ese agradecimiento, yo creo que Pablo y Silas proclamaron sus bondades y fue un testimonio a los presos, los cuales pues los oían, dice que los oían. Es importante recordar los beneficios que Dios ha hecho a favor de nosotros, dándole cánticos de agradecimiento y proclamando su bondad, hermanos. Eso nos quitará la mirada de la aflicción y nos enfocará al agradecimiento que tenemos para con nuestro Dios. Y asimismo vamos a ver la mano de Dios trabajando y obrando en nuestro problema, a la misma vez que daremos un testimonio digno de nuestra fe en Cristo. El salmista decía, mi cántico está de continuo en mi boca. En el Salmo 32, 7, 10 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, Shelah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes cuidar. Sobre ti fiaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros y con freno. Esto, hermanos, podemos decirle al Señor que ha sido nuestro refugio todos estos días, porque si no nos acercamos al Señor, si no pedimos esa salvación, si no la adquirimos, muchos dolores va a haber para cada una de las personas que no quieran nada con nuestro Dios. Pero dice también que más que el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Debemos de esperar en Jehová las respuestas de las aflicciones, de nuestros problemas, porque nos rodea su misericordia y le hemos visto, hermanos, la hemos vivido, la misericordia de nuestro Dios. Siempre Dios va a ser nuestro refugio, Él nos librará de toda la maldad, solo debemos de confiar y creerle
Él es el Padre amoroso que cuida de sus hijos. Él es el amigo fiel que siempre nos escucha. Él es el Dios todopoderoso. Solo en Él encontramos paz, hermanos. No hay nadie más que le ofrezca esa paz que el mundo no le ofrece. Y por último, hermanos, recuerden que el blanco de Satanás es nuestra mente. El arma de Satanás son las mentiras. El propósito de Satanás es que ignoremos la voluntad de Dios. Pero esta es nuestra arma más grande. Nuestra defensa es leer la palabra de Dios. Hermanos, yo solo quiero recordarles que son tres las soluciones en las aflicciones. La primera, la misericordia de Dios es nuestra confianza. La segunda, la salvación, alegría del corazón. Y por último, hermanos, es cantando porque nos ha hecho bien. Esas son las tres soluciones en problemas, en aflicciones, hermanos. Debemos de ser agradecidos y recuerden lo que Satanás quiere. Él quiere manejar nuestra mente, quiere guardarnos, encapsularnos en ese problema. Y lo que debemos de hacer, la única solución que se puede resolver en ese momento es leyendo la palabra de Dios y confiando en la misericordia y gracia de nuestro Dios, hermanos. Hermanos, me da mucho gusto que usted se haya conectado. Espero en el Señor que sea de edificación esta predicación para usted. Y lo único que me resta, hermanos, es orar para que Dios les bendiga y Dios nos bendiga a todos y que pronto Dios ponga esa respuesta, esa oportunidad para poder regresar a la iglesia y que nos demos un abrazo y un apapacho para decirnos, ánimo, hermano, vamos a orar por ti, vamos a orar por ti, o que oren por nosotros también, hermanos, orar por nuestro pastor. No es fácil, las cargas cada día son más y más y más y más, pero debemos de cuidar nuestra salvación, hermanos, eso es lo más importante, y que un problema no quite la mirada de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios y Padre, te alabamos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permitiste hablar de tu misericordia, de tu gracia, Señor, de cuidar esa salvación preciosa, Padre, porque el tiempo, Señor, es corto ya, Padre. Yo te suplico por todos los hermanos que tú les des palabras para que puedan hablarles a sus familias, a sus vecinos, Señor, que no guardemos esa salvación para nosotros, sino que podamos expandirla, Señor. Gracias, Padre, por todos los hermanos que van a las misiones. Gracias, Señor, por nuestro pastor que está atento a todo, Señor, lo que se está realizando, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, porque en tus manos está toda la familia pastoral y todos nuestros hermanos, Señor Jesucristo. Vuelve, Señor, el gozo de nuestra salvación, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Todo te lo suplico y por los méritos que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz. Amén. Hermanos, me dio mucho gusto estar con ustedes. Reciban un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga, que sea de bendición esta semana para todos ustedes y pues que el Señor les guarde todavía, que nos guarde de todo contagio todavía hasta que Él así lo decida. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo.